Bienvenidos. Continuando con el estudio del transformador, vamos a analizar los valores nominales de la máquina. En principio, estudiaremos la regulación de la tensión, la variación de la tensión con la carga y la característica externa. ¿Qué es la regulación de tensión? La regulación de tensión a plena carga es una cantidad que compara la tensión de salida en vacío con la tensión de salida a plena carga, y su expresión es la que sigue. La tensión de salida de un transformador es distinta a la tensión de entrada. Esto ocurre por los siguientes motivos: por la caída de tensión interna y por el factor de potencia de la carga. Vamos a analizar en principio la caída de tensión interna. Ya conocemos el circuito equivalente del transformador, representado a la derecha, y el diagrama fasorial de la máquina, representado a la izquierda. Recordamos que, aprovechando que la fuerza electromotriz inducida E sub 2 es igual a E sub 1, pueden orientarse los vectores que representan las magnitudes del secundario y simplificar el diagrama. Siguiendo el sentido del flujo de potencia, reconocemos el fasor B sub 1 como la tensión aplicada en bornes primarios. A continuación tenemos la caída de tensión resistiva y reactiva en el devanado primario. Sigue la caída de tensión reactiva y resistiva en el devanado secundario para obtener la tensión de salida B sub S. La ecuación de tensiones refleja lo anterior. La tensión de salida B2, referida al primario, será igual a la tensión primaria menos las caídas de tensión que se producen en cada uno de los elementos del circuito equivalente, expresado en cada uno de los términos de la ecuación. El transformador real tiene una impedancia interna serie, por lo que la tensión de salida varía con la carga, aunque la tensión de entrada permanezca constante. Si despreciamos la rama de excitación, es posible utilizar un diagrama fasorial simplificado. En la figura ha sido representado un diagrama fasorial con carga inductiva. Otra vez reconocemos los fasores. La tensión de salida, sumada a las caídas de tensión resistiva y reactiva, nos dan como resultado la tensión de entrada. Para representar todo en un mismo esquema y por cuestiones de escala, la tensión de entrada ha sido referida al secundario. En este caso, analizamos un diagrama fasorial con carga resistiva. Aquí el arreglo de fasores. Y por último, observamos lo que ocurre en un diagrama fasorial con carga capacitiva. Nótese que en este caso el módulo de la tensión de entrada referido al secundario, esto es, BP sobre A, llega a ser menor que el módulo de la tensión de salida. O dicho de otra manera, la tensión de salida puede ser mayor a la tensión de entrada cuando estoy alimentando una carga capacitiva. Como regla general, vamos a analizar el diagrama fasorial presentado a continuación, siempre despreciando en este análisis la rama en derivación. Reconocemos el fasor de tensión primaria, BP, en este caso siempre referido al secundario. Representamos la tensión secundaria en bornes del transformador. Representamos la caída de tensión resistiva y la caída de tensión en las reactancias de dispersión. Podemos decir entonces que la tensión primaria, su módulo, es aproximadamente igual a la tensión secundaria más el producto de la resistencia por la corriente secundaria por el coseno de φ, siendo φ el ángulo de potencia, es decir, el ángulo que existe entre la tensión secundaria y la corriente secundaria.
y más el producto de la reactancia equivalente por la corriente secundaria por el seno de phi. Pregunta para la clase. Si usted se encuentra operando un transformador de potencia en una red eléctrica, ¿puede controlar el ángulo de potencia? ¿En qué casos? ¿Dentro de qué límites? Las respuestas en la plataforma. La característica exterior es una curva que representa la tensión en carga en función de la corriente suministrada por la máquina para un factor de potencia determinado. Las curvas son un ejemplo. Nótese que en el caso capacitivo, en principio o para valores bajos de corriente, la tensión secundaria es mayor a la obtenida con carga resistiva pura, en tanto que para cargas inductivas la caída de tensión es más pronunciada. Cuando analizamos aplicaciones constructivas, los transformadores de distribución se rigen por la norma IRAM 2250. Esta norma identifica cuáles son las tomas de regulación para transformadores de 13.200 y 33.000 voltios, además de otras características técnicas, naturalmente. En tanto que para líneas o redes de subtransmisión, los transformadores conectados se rigen por la IRAM 2476. En este caso, distinguimos dos tipos de transformadores: los utilizados como elevadores, esto es, de 13.200 a 33.000 voltios, y los utilizados como reductores, esto es, de 33.000 a 13.200 voltios. La norma especifica a qué porcentajes de la tensión nominal deben ejecutarse las tomas para totalizar 5 posiciones de regulación. En redes de transmisión utilizamos reguladores bajo carga. En este esquema aportado por el fabricante MR encontramos tres elementos. Aquí se representa el regulador automático de tensión. En este caso está representando la curva de carga de 0 a 24 horas. Además, lo realiza en forma estacional. Por ejemplo, esta es una curva de carga para verano y esta una curva de carga para invierno en un lugar que probablemente no tenga desarrollo de gas para calefacción. Por último, la ubicación del regulador en el transformador de potencia. Para conocer el funcionamiento de un regulador bajo carga, vamos a ver un video cuyo link se presenta a continuación. En el esquema observamos una central de generación que alimenta una estación transformadora. Se produce un pico en el consumo, ya sea por el consumo residencial o el industrial, que provocan que la red tenga un pico en la demanda y por lo tanto una caída de tensión en la barra de alimentación. El regulador bajo carga verifica la tensión de consigna y la compara con la lectura de tensión instante a instante de tiempo. Si la tensión leída supera o se reduce en un escalón y se sostiene este cambio durante el tiempo, el regulador bajo carga enviará una orden a un dispositivo mecánico que producirá un cambio en la posición de la toma en servicio. La animación nos está mostrando un brazo mecánico que opera sobre dos microinterruptores que se encuentran ubicados en el interior del transformador y operan de manera sincronizada. Mientras uno se abre, el otro cierra y la maniobra tiene por efecto
modificar la cantidad de espiras en servicio del arrollamiento de regulación. Con esto, la tensión en barras ahora vuelve a ser igual a la tensión de consigna. Naturalmente, cuando cae el consumo, el regulador vuelve a operar ajustando la cantidad de espiras en servicio.